Contraria no ha asistido, ¿verdad? No, doctor. Muy bien. Entonces, habiendo escuchado la defensa de la parte recurrente del recurso de casación, vamos a proceder a la exposición de cada uno de los amigos de la Corte invitados. Doctor Juan Alejandro Espinosa Espinosa tiene la palabra. Si pudieran ayudarlo con el micrófono, por favor. Primero quiero expresar mi agradecimiento y mi sorpresa porque han cambiado tanto el orden de los expositores que, bueno, igual lo agradezco. Voy a ahorrarme los saludos y los agradecimientos por la invitación porque tengo solamente 10 minutos. ¿Alguien me va a ayudar o cómo hacemos? Doctor, sus diapositivas ahorita se van a proyectar. Comienzo. Acá yo ya estoy en la siguiente. Lo que se discute es la infracción al artículo 106 del Código Procesal Penal y el 1985 del Código Civil. Leo muy rápido el artículo 106. Sí, pero veamos. Leo bastante rápido el artículo 106, ¿no? La Constitución en actor civil. Me están boicoteando. La Constitución en actor civil impide que... No se le escucha, doctor. ¿Ahora se me escucha? El artículo 106 del Código Procesal Penal dice que la Constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extrapenal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en otra vía. En este caso particular es importante tener en cuenta que la parte afectada realizó la reserva de la reparación, ¿no? A efectos de solicitar la indemnización en la vía civil. El artículo 1985 no se los leo porque ustedes lo conocen. Hay conceptos que hay que aclarar: daño a la persona, daño moral, entre otros. Y solamente un poco para centrarnos, y esto creo que es importante, yo sí considero que a efectos de reconstruir el supuesto de responsabilidad civil, y particularmente en este caso, es importante el elemento imputabilidad. Más que elemento, lo considero como un presupuesto, ¿no? Y el presupuesto justamente es preguntarse la capacidad que tiene el sujeto de derecho para hacerse responsable civilmente por los daños que ha ocasionado. En este caso sabemos que los hijos no son los responsables civilmente, pero sí son los padres. No voy a ahondar en los demás elementos de la responsabilidad, pero sí quería poner en relieve eso. Y quiero hacer alusión al tercer pleno casatorio, y yo creo que este es el momento oportuno para hacer una corrección a un error que he advertido en este pleno, cuando en el segundo punto, referente a la parte vinculante, dicen que el daño moral es indemnizable y se haya comprendido en el daño a la persona. Si bien es cierto, el daño moral y el daño a la persona conforman parte del daño subjetivo, el daño no patrimonial, son dos conceptos distintos. Debemos partir de la premisa que cuando hablamos del daño puede ser entendido tanto como un evento y como una consecuencia. Y si bien es cierto, la doctrina nacional ha dado una serie de definiciones del daño a la persona, yo considero el daño a la persona como la lesión a los derechos no patrimoniales de la persona, sea esta natural o jurídica. Y dentro del daño moral podemos encontrar el daño moral directo, que afecta de manera inmediata a la persona, y el daño moral reflejo. Y el daño moral reflejo se da por pérdida del pariente, como es en este caso, y solamente me voy a centrar en ese aspecto. Aunque también tengo que reconocer que la jurisprudencia ha reconocido ahora, hace poco, el caso de la perrita Quina, el daño moral por la pérdida de la mascota incluso. Y reivindico la voz daño a la persona, porque la voz daño a la persona no solamente está reconocida en el Código Civil de 1984, sino también fue reconocido en la Ley de Protección al Consumidor en su momento, ahora en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el artículo 345A, del cual también se hizo un pleno casatorio, e incluso en el artículo, o en la modificación que se hizo del artículo 238 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y atención, que también la persona jurídica puede estar legitimada para solicitar indemnización por daño a la persona, no por daño moral. Y esto por todos los precedentes que ha sentado el Tribunal Constitucional, que dice que la persona jurídica puede ser titular de manera directa de los derechos fundamentales. Parece que ahora sí, veamos. No.
Ok. Ahora me centro justamente en el daño por la muerte del pariente. Y acá hay dos corrientes en doctrina que entienden que la naturaleza de este daño es un daño que se adquiere por vía sucesoria. Acá se hace una operación de que uno se tiene que retrotraer unos instantes antes de la muerte para generar un porcentaje de invalidez que puede ser el 99%, para que después de la muerte pase a los herederos. Sin embargo, Más Acogida tiene la posición que entiende que el resarcimiento por la muerte del pariente es un derecho propio, que justamente es por el hecho de haber sufrido por la pérdida del pariente, por haber roto esa serenidad familiar que existía antes. Tenemos precedentes y lamentablemente uno en el cual incluso a una viuda que pidió la indemnización por la pérdida de su marido, después en segunda instancia le dicen de que este derecho tiene que ser compartido por los herederos. Y repito, el daño moral es un daño directo, no se adquiere por herencia. Ahora quiero referirme puntualmente a los sujetos responsables y quiero estar bien con mi conciencia, pero no puedo dejar pasar por alto mi gran sorpresa de que tanto la primera y la segunda instancia han sido particularmente benévolos con el colegio. El colegio sí tenía responsabilidad en esto, el departamento psicológico sí tenía responsabilidad, hay leyes al respecto y estoy sorprendido verdaderamente cómo dentro del relato histórico que hacían los demandantes y lo que hacía el colegio, los jueces por algún motivo tuvieron más credibilidad en el relato histórico de la parte del colegio y no de los demandantes. Ahora, centrándome en el tema de los padres. Antes contábamos con el artículo 458, tenemos todavía el artículo 458 del Código Civil. Veamos si ahora sí. Perdonen. Contamos en la actualidad con el artículo 458, pero antes de la reforma del 384 teníamos el 1975 y el 1976 que establecía la responsabilidad de los padres. Si se tenía discernimiento, era solidaria; si no se tenía discernimiento, solamente respondían los padres. Me estoy refiriéndome solo al caso, evidentemente, de los hijos que están bajo la patria potestad. También teníamos el artículo 198 del Código del Niño y Adolescente. Lamentablemente, con esta reforma, se ha derogado el 1975 y 1976. Ahora solamente nos queda el 458. ¿Qué reconstrucción propongo? Todavía tenemos el artículo relativo a la patria potestad que nos habla del deber de cuidado de los padres respecto de los hijos. Ergo, si se ha pasado un hecho como este, se ha infringido este deber de cuidado y nos encontramos en el área de la responsabilidad extracontractual, pero ahora tenemos que basarnos con la cláusula general del 1969. Y de tal manera que ahí sí podemos solidarizar la responsabilidad de los padres por infringir su deber de cuidado con la responsabilidad del menor que está en el artículo 458. Daño moral in re ipsa. Acá con satisfacción puedo ver de que más que contradicciones hay similitudes. ¿Por qué? Y esto un poco para recordar que lo que han pedido los padres en este caso son 10 millones de soles y en otro caso, conocido como un niño que fue arrollado por un tren, la madre pidió 150.000 millones de soles. Estoy refiriéndome a lo que pidieron, ¿no? Acá, como hemos visto, vamos a discutir cuál es la decisión correcta, pero en este caso se concedió, en el caso del niño que fue arrollado, se concedió 800.000 soles por daño moral. Hay que tener presente eso. Y acá nadie está discutiendo que un padre sufre por la pérdida de un hijo, máxime en una situación como esta. Pero he puesto estas cantidades por un motivo. Acá no es que se tenga que acreditar que se ha sufrido, está clarísimo que se ha sufrido, pero sí creo que se tiene que acreditar por qué ese sufrimiento es valorado, sea en 150.000 millones o 10 millones. En particular para el daño moral, existen estándares internacionales que clasifican, y me refiero a la clasificación internacional de enfermedades, la 10ª versión, que clasifica las depresiones en agudas, medias, leves. Con un diagnóstico de un psicólogo o un psiquiatra se puede obtener una situación real del sufrimiento de la persona. Ahora, evidentemente, el hecho de que tenga que ser acreditado no impide que el operador jurídico se haga hablar de presunciones y de sucedáneos, ¿no?, para que se genere convicción.
pero no es que sea in re ipsa, no es que invoco el daño. Hay presunciones, hay sucedáneos, hay pruebas que se tienen que ofrecer. Tanto es así que en un pleno jurisdiccional que se hizo en la ciudad de Chiclayo en el 2017, justamente también respecto a la acreditación del daño moral, se llegó al acuerdo que debe someterse a las reglas de la carga de la prueba del demandante y evaluarse los elementos de la responsabilidad mediante medios probatorios directos e indirectos, no siendo suficiente presumir, y los criterios de cuantificación deben ser objetivos. Daño al proyecto de vida. En la sentencia de segunda instancia se niega la existencia del daño al proyecto de vida. Desde mi punto de vista, el daño al proyecto de vida, si bien no es una voz autónoma de daño, no la tenemos regulada en el Código Civil de manera específica, sí consiste en un criterio de cuantificación del daño a la persona. Y tengamos en cuenta que el artículo 1985 ha sido un referente para otros códigos civiles, como por ejemplo el Código Civil argentino, ¿no? Y cuando fijan en el Código Civil argentino el concepto de indemnización, también hacen referencia al proyecto de vida. Atención, no como voz autónoma de daño, como criterio de cuantificación para el daño no patrimonial. Respecto del proyecto de vida, también tiene que haber una carga de prueba. No basta con invocarlo. Acá también tenemos que hacer uso de sucedáneos, de presunciones, y el proyecto de vida se presenta en diversas dimensiones, ¿no? En el entorno familiar, laboral, profesional. Y no es discriminación, pero hay proyectos de vida que son más concretos que otros, ¿no? Un proyecto de vida de un alumno que está acabando la universidad de Derecho, que tiene los más altos calificativos, que está trabajando en un buen estudio, que llega a una beca y tiene un accidente y se vuelve tetrapléjico, en ese caso el proyecto de vida es bastante creíble de que iba a ser un gran jurista o un gran profesional. Distinto, y no quiero ser discriminatorio, la vida es así, que el taxista que dice que sufre ese accidente, se queda tetrapléjico y quería ser físico nuclear. El proyecto de vida también tiene que ser acreditado, no solamente invocado. Evidentemente, eso no nos tiene que llevar a un determinismo de que si se trata de una ama de casa o de un menor de edad, no tenía mayor proyecto de vida, o un niño de la calle, ¿no? Y recordemos que el ser humano tiene una pluralidad de proyectos de vida, como ya dije, personal, familiar, profesional o familiar, como en este caso. Sigue el boicot. A ver. Acá quiero referirme de manera muy rápida, porque también se ha escuchado siempre esto, ¿no? Esta confusión que hay entre daño moral y daño a la persona. Hay muchos que dicen que no, que el daño moral es igual a daño no patrimonial, ¿no? Porque así lo dicen los franceses. Bueno, quizá lo decían los franceses hace 200 años, ¿no? Hoy, en la actualidad, contamos con la jurisprudencia francesa, la Corte Suprema de la jurisprudencia francesa, en ese caso presidida por el profesor Jean-Pierre Dantillac, ha creado una nomenclatura de voces de daño. Atención, que podemos hablar de voces de daño continentes y voces de daño contenido. Y esto lo usan los jueces y lo usan los abogados a partir del 2005. Y el universo de estas voces de daño se refiere a los daños corporales, aquellos que puedan ser traducidos en invalideces, en porcentajes de invalideces, sean físicos o psíquicos. Y habla de los daños corporales a la víctima directa, los distingue evidentemente en patrimoniales y extrapatrimoniales, pero también habla de las víctimas indirectas. Y habla en caso de muerte de la víctima y en caso que la víctima directa sobreviva. Atención, que si después de un accidente el hijo queda tetrapléjico, los padres también están legitimados para pedir daño moral por ese sufrimiento. Y fíjense, siempre de esta nomenclatura, para que tengamos claro, los franceses identifican el daño de recreación, que es el dommage de Raymond, ¿no? Que se refiere cuando se afecta a una actividad deportiva, porque puede haber un abogado que por una mala praxis va a quedar inválido, discapacitado, no va a poder caminar bien, puede seguir siendo abogado, pero ya no va a dedicarse a su deporte preferido, que era el tenis. O el daño de la realización del vida familiar, el dommage de établissement, ¿no? Que justamente afecta la posibilidad de realizar, atención, un proyecto de vida familiar. También lo tenemos reconocido en la legislación francesa a propósito de la ley de la discapacitación
Y quiero aterrizar rápidamente con las sentencias tanto del tercer juzgado civil de Cusco como la segunda instancia. Con esto estoy por acabar. Se habla del parámetro de razonabilidad, de discrecionalidad, criterio de conciencia, criterio de equidad, ¿no? Y dice, solamente a propósito del daño a la persona, fíjense, se configura el daño personal a los demandados dada la condición de progenitores de su menor hijo, estando los hechos sucedidos. Somos totalmente conscientes de la tragedia que ha sucedido, pero definitivamente acá falta fundamentación. La segunda instancia, ¿no?, dice, el daño al proyecto de vida no tiene respaldo legal, sino sustento meramente doctrinario. Repito, si bien es cierto, las voces que tenemos en nuestro código son daño a la persona y daño moral, el daño al proyecto de vida debería ser entendido como un criterio para cuantificar ese daño a la persona. Y la operación de la cuantificación no me queda del todo clara, porque si inicié diciendo que la parte agraviada no se constituyó en parte civil, se reserva el derecho de accionar por la vía correspondiente, por la vía civil, en esta parte dicen que como van a recibir 60.000 por concepto de reparación civil en la infracción penal, ¿no?, más los 14, salen 74. Pero me parece que acá hay un error, porque repito, la parte agraviada ni se constituyó en parte civil, ni mucho menos cobró. Y dijo, me voy al proceso penal, perdón, me voy al proceso civil. De nuevo se habla en la segunda instancia de los criterios de razonabilidad o discrecionalidad, ¿no? Dicen que el monto tiene que ser incrementado y suman esos 60 y da un total de 100.000. Entonces, repito, si bien es cierto, tenemos las voces de daño moral y daño a la persona, son voces autónomas dentro de este concepto de daño no patrimonial. Pero acá hay un tema que es importante. Hice la distinción en que, por regla general, el daño moral por pérdida del pariente es iure propio y no iure successionis. Pero acá se da una situación particular, trágica pero particular. Este menor fue sometido a tortura. Entonces, el sufrimiento que este menor ha tenido en ese momento es una voz de daño a la persona, porque se ha lesionado al menos su integridad física, su integridad psíquica. En doctrina y en la jurisprudencia italiana a esto lo llaman daño catastrófico. Y esta es una voz o un criterio que tiene que ser indemnizado, pero por motivos evidentes, porque el menor falleció, esto pasaría, sí, iure deditatis, a los padres, pero es por ese proceso previo de tortura que hace particular este caso. Aparte de eso, por el sufrimiento que los padres tienen por la pérdida del hijo, deberían tener el daño moral, y ese sí es un derecho propio. Repito, el daño moral, desde mi punto de vista, y con esto concluyo, es un daño que tiene que ser acreditado, no solamente con los estándares que he dicho, y evidentemente nos podemos hacer valer de presunciones, de sucedáneos, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor Juan Alejandro Espinosa Espinosa. Vamos a continuar con los amigos de la Corte. Tiene la palabra el doctor Arturo Ronald Cárdenas Krenz.